Dentro de estos factores también hay factores que están asociados a la medicación. Como decíamos antes, en otra de las charlas en ocasión, decíamos cada vez se mide, cada vez cambia cierta condición. Esa condición puede ser que la persona es autoválida, pero de repente a raíz de una cirugía, de un tratamiento hospitalario, pierda esta capacidad de autovalía total y se vuelva dependiente y con el aumento del riesgo de caerse. Lo mismo cuando toma cierta medicación que tenga efectos sobre el equilibrio, ¿no? Como por ejemplo los sedantes hipnóticos, los antidepresivos, los psicotrópicos que inducen a alteraciones de la actividad psicomotora, los diuréticos y laxantes que aumentan la urgencia y la persona en este apuro puede tropezar, caer, los hipoglucemiantes y la insulina, que bueno, que tienen un efecto sobre la glucosa, producen mareos, es posible pérdida del equilibrio, los antiarrítmicos, los bloqueantes alfa-adrenérgicos, los hipotensores, los antiinflamatorios y los antihistamínicos, todos van a de alguna manera producir alteraciones en sujetos que en otra condición serían autoválidos, ¿no? Entonces hay que considerar la medicación a la hora de valorar o determinar el riesgo de caer. Decíamos que la sujeción es un tema controvertido. En materia de seguridad de pacientes, la sujeción es algo que se trata de evitar. No está recomendada y que en el caso de tener que ser incorporada sea la última instancia, después de haber agotado una serie de instancias previas. Se utiliza en condiciones determinadas, como por ejemplo cuando hay un riesgo para sí real o para las personas que los rodean, pero real, ¿sí? Que sea extremo. Por lo general, la mayoría de las instituciones que tienen política de seguridad y que tienen normas para la prevención de caídas, a personas que tienen riesgo de caer en esa evaluación que se realiza, se solicita que un acompañante permanezca todo el tiempo. Y se le entrega información que la institución tiene políticas para la prevención de las caídas, que esto implica usar una herramienta, que se va a tener un riesgo y que tiene que haber alguien que esté con la persona todo el tiempo para evitar que caiga. Entonces, siempre se compromete a alguien, a un cuidador que esté permanentemente observando, acompañando a la persona para que la persona no caiga. Entonces, hay una serie de instancias que hay que agotar antes de recurrir a la sujeción de los pacientes. Y de ninguna manera tienen que ser utilizados como medios de disciplinamiento o represalias por parte del personal a una persona que no colabora. Todos hemos visto películas, para no citar cosas de la vida diaria, ¿no? Decíamos que hay que establecer una medición basal, y esa medición tiene que estar dada en base a indicadores. Y acá empezamos a usar un poco lo que vimos en calidad, el uso de indicadores. Indicador clave es la tasa de caída. Eso determina la seguridad y la calidad de nuestro cuidado. La tasa de caída se establece por el número de caídas de pacientes sobre la cantidad de días, número de días pacientes. Todo eso multiplicado por 1000. Eso nos va a establecer un resultado, que ese es el indicador, y a partir de ese indicador es que nosotros empezamos a medir permanentemente y comparamos con las mediciones anteriores y posteriores. Eso justamente lo que nos indica es esa variabilidad de los datos, si mejoran o empeoran, pero para eso tenemos que tener un primer dato. Muchas veces tomamos dos datos, uno que es el primero, el basal, y otro es el valor de referencia. El valor de referencia suele ser el estándar. Está establecido por convenios, por consensos, por estudios, por evidencia, que hay valores estándar. Entonces dice que la tasa de caídas en un hospital no puede ser mayor al, supongamos, por tirar un número en este momento, 1,5. Entonces uno, en sus mediciones, evalúa qué tan lejos está de ese estándar. Si está por debajo, vamos, somos campeones, lo que no tenemos que relajarnos. Ahora, si estamos muy por arriba, lo que tenemos que hacer es seguir implementando medidas como para poder ajustarnos al estándar. Ese es el indicador de tasa de caídas, pero lo que tiene esto es que representa todas las caídas, ¿sí? No todos los pacientes caen, no son el número de pacientes que han caído, sino las veces que se han producido caídas. Puede ser que haya sujetos que caigan más una vez, ¿no? Otro indicador relacionado a esto, primero decíamos la tasa de caídas, ahora es la severidad de las caídas. Ahora nos interesa separar de todas las caídas que hubo, cuáles tienen mayor riesgo o menor riesgo. Y para eso se usa otro indicador.
que el indicador se construye a través del número de lesiones con una severidad determinada por el número de caídas que se han producido. Sobre el número de caídas que se han producido, todo esto por 100. ¿Por qué esto es importante? Porque no todas las caídas son iguales. Hay que separar las caídas que son serias de las que no lo son. ¿Por qué? Porque justamente ese es el indicador ajustado al riesgo que nos define la seriedad de nuestras políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una escala para poder determinar el riesgo de las caídas es 0 cuando no presenta ninguna lesión. 1 es cuando hay una lesión menor, como contusión, una abrasión, una laceración menor. 2 es cuando ya hay una lesión mayor, por ejemplo, cuando se produce una fractura como consecuencia de la caída, cuando hay traumatismo de cráneo, cuando hay fractura de una extremidad. Y 3, finalmente, cuando se produce una muerte como consecuencia de la caída. Entonces, lo que hay que medir es el índice de caídas ajustada a la severidad, ¿sí? Entonces, vamos a medir la cantidad de caídas fatales, ¿sí? Con categoría número 3. Bueno, sería deseable que no hubiera ninguna. Lo mismo que no hubiera ninguna de categoría 2. Y en lo posible, bueno, tratar de controlar que las caídas, que no sería deseable que las tuviéramos, pero dentro de todo, si las hubiera, fueran las que tuvieran menor impacto. Entonces, eso nos determina el indicador de severidad. Porque, ¿qué sucede? Uno puede decir, no, nosotros tenemos poca caída, estamos por debajo del estándar. Sí, hemos tenido poca caída, pero cuando la ajustamos al riesgo y a la severidad de las lesiones, esas pocas caídas han sido todas fatales, no estamos nada bien, por más que estemos debajo del estándar, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se va a evaluar el riesgo de caerse? ¿Cuándo se va a aplicar esta escala de la que todavía no hemos visto, ¿no? Cada vez que ingresa un paciente, cuando la condición física del paciente cambia, como decíamos antes y cuando dijimos también en la clase de dependencia, cuando se le modifique el tratamiento farmacológico y estos fármacos que se incorporan son fármacos que inducen la caída, sea por trastorno del equilibrio, por urgencias miccionales o lo que fuera, cuando se registra un primer evento de caída de ese sujeto, o casi caída, a partir de ese momento se vuelve a hacer una medición, se vuelve a recategorizar el paciente, o cuando son trasladados a otra unidad o a u otro nivel de cuidado, es decir, cuando se pasa de una sala a la otra o cuando cambian de niveles, de cuidado moderado, cuidados críticos o al revés, ¿sí? Entonces, esas son las ocasiones en las que se va a hacer una medición. Recuerden que lo mismo decíamos para el cálculo de nivel de dependencia. Esto no representa una carga excesiva administrativa, de que todo el tiempo y todos los turnos tenemos que estar midiéndolo. No, se mide cuando la persona ingresa y se mide en ocasiones especiales, que es cuando cayó o casi cayó, cuando hay algún cambio, es decir, que le han hecho una cirugía o le han incorporado algún tratamiento farmacológico, o cuando cambia de nivel de cuidado o se pasa a otra unidad. Solo en esos casos se vuelve a medir, no es que representa excesiva carga administrativa. ¿Cuál va a ser la escala? Bueno, hay varias. Bueno, la que tenemos nosotros acá, que es la que sugerimos y que les contamos que hace unos cuantos años nosotros hicimos un protocolo de caídas, que fue consensuado, fue supervisado por distintas áreas, se presentó a la dirección del hospital en materia de política de seguridad de pacientes, pero no progresó de ahí, después no se bajó como una norma que obliga a que todos hiciéramos eso. Entonces vamos a aprovechar la ocasión que estamos hablando de caídas para contarles lo que hicimos en esa oportunidad. Lo que hicimos en esa oportunidad fue seleccionar un método, el método ha sido de todas las escalas que hay, nos quedamos con Morse, que dice esto, ¿no? Que registra de esta manera. Si tiene antecedentes de caída, si existe algún diagnóstico secundario que induzca a caerse, si requiere ayuda para deambular, si presenta algún acceso vascular que imposibilite su deambulación, su correcta movilización, si tenga trastornos específicamente en la deambulación o trastornos del estado de conciencia o del estado mental. En función de los puntajes, ¿sí?, que va obteniendo con el uso de esa escala, va a concluir. Sin riesgo, es un paciente que tiene entre 0 y 24 puntos, con riesgo moderado entre 25 y 50 puntos, y riesgo alto es mayor a 50 puntos. ¿Qué se hace con esos resultados? Ya tenemos el nivel de riesgo para cada persona. Bueno, ahora vienen las acciones ajustadas al nivel de riesgo.
Por ejemplo, ¿qué sugiere la literatura? Bueno, sugiere que a las personas, para no hacerlo tan extenso, nos vamos a concentrar en las personas que tengan un riesgo elevado. ¿Qué dice en acciones concretas para un riesgo elevado? Dice que, bueno, utilizar formatos de pases de transferencia de la información estandarizados. Es lo que hemos estado viendo antes, usar estandarización para el traspaso de información, ¿no? Que los pacientes de alto riesgo puedan ser claramente identificados. Esto sea por una pulsera que identifique el riesgo de caerse o que haya una cartelería que se use de la misma manera que se usa el aislamiento, que se use también para determinar que la persona tiene riesgo de caerse, que esa información se transfiera en las fases de guardia, que se transfiera la información que se le facilita a los supervisores, que se transfiera a otros inspectores, como por ejemplo la gente que reparte la comida, como el camillero, o como los kinesiólogos, la gente que trabaja, todo el equipo de salud que trabaja con el paciente, estén notificados que esta persona tiene un riesgo alto de caerse. Otras acciones concretas, bueno, dice que, bueno, lo que dijimos recién, la utilización de pulseras que puedan dar cuenta de que la persona tiene riesgo de caerse, que esta información esté en la historia clínica, que esté en un tablero, por ejemplo, en el office de enfermería, que si el office tiene llamadores por habitaciones, que hubiese una forma de identificar que cuando suena el timbre de esa habitación, suena el timbre de una habitación que está ocupada por un paciente que tiene riesgo de caer. Entonces, lo que tiene que hacer es, cuando suena el timbre de esa habitación, acudir de forma inmediata, más inmediato que lo haría en cualquier otra ocasión, ¿sí? La internación de la persona que tiene riesgo alto de caerse lo más próximo al office o a la vista de enfermería. Identificaciones en la puerta de la habitación, como decía recién con el caso del aislamiento, y hacer recorridas que establezcan la supervisión de una pasada más frecuente por las personas que están identificadas con riesgo alto de caer. Instruir al paciente, a la familia y a otros efectores en que existe riesgo de caer en el ámbito hospitalario, que este riesgo puede estar inducido, por ejemplo, por el tratamiento que le han realizado, sea quirúrgico, de contención, por el tema de contar con una vía, por el hecho de ir con suero, pero también por la medicación, lo que estuvimos viendo antes, entonces que la persona que antes era súper válida, autoválida, fuerte, suficiente, en el contexto de lo que le está ocurriendo en ese momento, hay que hacerle entender que está vulnerable, que ha aumentado su vulnerabilidad de caer y que esto es real y que se han tomado medidas para él y que la persona tiene que colaborar y que los familiares tienen que colaborar. No es que, bueno, porque sea testarudo, entonces diga, me levanto lo mismo y cuando alguien se levanta, realmente reconoce o se encuentra con la hipotensión ortostática y termina en el piso, ¿no? Entonces eso hay que tratar de trabajarlo. Ubicarlo, hacer un buen recorrido sobre los espacios, el baño y demás, dónde están, cuáles son, porque en ocasiones de poca iluminación puede ser que no se ubiquen, cómo se comunica con nosotros, dónde está el timbre, dejarlo al alcance de la mano, el control remoto y demás. Dar instrucciones acerca del uso de los dispositivos como la silla, cómo se ubican los frenos en la silla de rueda, dónde se posicionan las muletas en el caso que tenga muletas para deambular, o cómo posicionarse en el caso de usar el corralito de deambulación, los bastones y demás. Y la política de recurrir a acompañantes específicamente para esas personas que tienen un riesgo aumentado de caerse, ¿no? Sobre todo si estas personas son poco colaboradoras. Entonces, antes que atar, sujetar o entender al paciente, que hubiera alguien que esté responsabilizado de observar permanentemente a esa persona. ¿Cómo proceder ante una caída? ¿Qué ocurre cuando hay una caída? Bueno, lo primero que hay que hacer es, tan pronto como se descubre una caída, debe realizarse una primera evaluación para determinar el daño, si el daño es fatal, si es letal, ¿sí? qué severidad de lesiones tenemos como consecuencia inmediata de esa caída, accionar en consecuencia, acompañar a la persona tranquilizándola mientras se activa un mecanismo de que venga ayuda. Posteriormente, bueno, se tiene que, como decíamos, el error se tiene que exponer, pero lo inmediato lo que uno tiene que hacer es analizar las consecuencias de eso, por lo tanto, tienen que ser notificados los médicos, tienen que, en consecuencia, hacer una serie de estudios, quizás radiografías, quizás tomografías, quizás una sutura, ¿sí? O una observación de cerca, o el traspaso a otra unidad como consecuencia de inmediata de esa caída. Entonces eso tiene que ser reevaluado. Por lo tanto, no se puede ocultar, no se puede tapar, eso hay que exponerlo y hay que contarlo para tomar medidas de control inmediato. Ya el daño primario ocasionado por la caída está realizado.
Lo que hay que evitar es el daño secundario. ¿Qué sería esto? Si la persona cayó, golpeó la cabeza, el primer daño ya no lo podemos evitar, traumatismo lo tuvo. El asunto es que ese traumatismo cráneo no progrese con un hematoma subdural, un hematoma extradural, que uno, por no comentarlo, progresa, entonces ahí se produce lo que se llama el daño secundario. Entonces, por eso hay que exponerlo, por eso hay que comentarlo. Ya distante, lo que hay que hacer es preguntarse qué pasó, cómo sucedió, hubo algún factor que predispuso a que esto ocurra y se hace un análisis de la situación. En lo posible, interrogar al paciente, al acompañante, al compañero de la habitación o a aquellas personas que pudieran dar alguna información de qué fue lo que sucedió, y se deben analizar si realmente hay algún factor intrínseco que no habíamos considerado anteriormente, que bueno, ahora tenga que ser considerado. Y por último, deberá ponderarse el riesgo de una nueva caída. Es decir, ¿se acuerdan que la primera variable en la escala de Morse era antecedente de caída? Bueno, este sujeto, a partir de haberse caído, se realiza una nueva valoración. Ahora le mostramos el flujograma de ese protocolo de caídas que habíamos hecho en el 2014, si no recuerdo mal. Entonces, ¿qué dice este flujograma? ¿Cómo es el protocolo de caídas en el hospital? Ingresa un paciente, pasa de unidad, o se ha caído, o ha habido una modificación en su tratamiento. Bueno, se hace la medición de riesgo de caída. ¿Cómo? Utilizando la escala de Morse. Esa planilla, la escala de Morse, está confeccionada, se archiva junto con los registros del paciente. El resultado de eso se comunica. ¿Cómo? Ahora vamos a ver. Si el resultado de la evaluación del riesgo determina que el riesgo es bajo, no se hace nada, no se hacen acciones específicas. Obviamente no es que, listo, está liberado. Pero el riesgo es bajo, no es que no hay riesgo. Si el riesgo es moderado, bueno, hay acciones preventivas que corresponden al grupo de pacientes que tienen un riesgo moderado. Ahora, si el riesgo es alto, particularmente hay acciones preventivas que corresponden a este grupo de riesgo. Finalmente, se determina y se evalúa, se supervisa la caída. Si no se ha producido caída, bueno, listo, fin del protocolo. No hay antecedentes de caída para este paciente, hemos sido efectivos. Pero si sí hubo una caída, bueno, las acciones son avisar al médico para que se tomen las medidas, como decíamos, estudios, una evaluación más cercana, se hay que tomar medidas como, por ejemplo, realizar una sutura, aplicar algún tratamiento específico, y se realiza una nueva medición del riesgo y además se informa a la enfermera jefe, en este caso debería informarlo a ustedes, para que eso se registre en nuestras tasas de supervisión del riesgo, ¿sí? Lo que sí hay que tratar de denunciar, comunicar, informar, cual sea el verbo que quieran aplicarle, cuando hay elementos como barandas rotas, no tiene baranda. Volviendo a ese flujograma que vimos recién, el resultado arrojaba 3 riesgos, ¿no? Riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. Riesgo bajo en la política del hospital, esa que nosotros habíamos propuesto, les comentamos la que hicimos en ese año y se la subimos a la dirección. La que propusimos decía, para el riesgo bajo no había acciones específicas. Para el riesgo moderado había que colocar un identificador en el office de enfermería. Ese identificador es una letra C amarilla, que va ahí en un tablero, que puede ir en una planilla de pase, que puede ir en la carpeta de las indicaciones, que puede ir en el llamador, pero que haya algún identificador en el office, que uno mire que el paciente tal tiene riesgo moderado. Lo mismo para el riesgo alto, es la letra C de caída, pero en color rojo, ¿sí? Colocar el nombre del paciente en una lista de pase de guardia, es decir, que como se pase la información, se pasen aquellos pacientes que tienen un riesgo moderado y sobre todo aquellos que tienen un riesgo alto. Que se coloquen las barandas, particularmente durante la noche, incluso para esos pacientes que son autoválidos, dejar al alcance o que las barandas estén elevadas permanentemente, hay instituciones que tienen esa política, barandas arriba todo el tiempo, dejar al alcance de la mano el timbre y los demás elementos, y establecer recorridas de enfermería, ¿sí? Con cierta rutina. Ahora, para el riesgo alto es casi lo mismo que el otro, solo que es de color rojo la letra, se coloca el nombre del paciente en esa lista, se entrega información al paciente y la familia de que hay una política de institución, que es como un flyer, un folleto, un tríptico, que se le entrega la información o se le dice que hay una política determinada, que ese cartelito
que se coloca en la habitación, que es ese triángulo de color rojo que determina el riesgo de caída, que sería una forma de comunicación similar a la que se usa para los aislamientos, ¿sí? Que irían en la habitación, de manera que quien venga, el kinesiólogo, la persona que pase, si alguien pasa y le dice, por favor, señor, señora, enfermera, enfermero, que no es su paciente, le dice, ¿me baja la baranda? Uno, al ver que ese paciente tiene un triángulo rojo, no le dejaría la baranda baja ese día, ¿sí? O viene el de la comida, como decía antes, no le dejaría la bandeja lejos. Sabe que hay un triángulo rojo, hay que dejarle la bandeja cerca, hay que alcanzarle las cosas y demás. Y transferir, de ser posible, ese paciente a una habitación que esté próxima al office de enfermería. Y lo otro es que establecer una serie de recorridas de enfermería en todos los turnos de al menos cada 2 horas, para pasar por esas habitaciones particularmente de esos pacientes que están identificados con el color rojo de CAER.